Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Escuchen, ingeniero. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro avance de materia y vamos a empezar, en mi opinión, la parte más interesante de esta materia, porque ahora vamos a generalizar la idea de los espacios vectoriales y a partir de ahora vamos a apoyarnos mucho en el álgebra lineal, porque vamos a trabajar con matrices y con todas esas cosas, ¿no? Y voy a ir matizando las explicaciones un poco que aparecen en los libros, que nos los ponen como fórmulas, pero explicándoles un poco la relación o la vinculación que tienen con el álgebra lineal. El capítulo que vamos a empezar, no sé, creo que no lo he subido todavía, lo voy a subir después de clases, es el referido a las coordenadas curvilíneas. Ahí está nuestro documento, lo deben estar viendo. Y las coordenadas curvilíneas nos van a permitir empezar a explorar una geometría que va más allá de la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es una geometría que nació en la antigua Grecia, por eso se llama geometría euclidiana, porque han sido Pitágoras, Euclides y todos esos genios del pasado que han empezado a tratar de resolver problemas reales, ¿no? Medir una parcela de tierra, medir, no sé, la altura de alguna edificación, buscar distancias, a pensar cómo pueden resolver esos problemas que son importantes, ¿no? Y son diarios. Y la geometría euclidiana es una geometría plana, porque los griegos pensaban de que la Tierra era plana. Bueno, no tenían todavía la concepción de algo esférico, ¿no? Y hacían sus cálculos en un terreno que para ellos era plano. Para nosotros también, cuando yo camino por el Prado o por cualquier calle de La Paz que no tenga o que tenga inclinación incluso, yo pienso que estoy caminando sobre un plano. Puede ser totalmente horizontal o plano. Donde yo me doy cuenta de que la Tierra es esférica, cuando por ejemplo estoy en un páramo bien grande y veo en la lontananza cómo se van ocultando las cosas. O cuando estoy en el mar, digamos, ¿no? Y veo como un barco se va alejando y se va inclinando y perdiéndose a la vista. Parecería que se hunde. Todas esas ideas me dan la idea de que la Tierra en realidad no es plana, pero los griegos construyeron una geometría plana. Y esa geometría es la geometría euclidiana. Hay algunas teorías como los que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Pero es difícil discutir con ellos porque ponen argumentos bien sacados de los cabellos a veces. Pero bueno, se respeta su opinión y ya está. Pero nosotros que estamos estudiando ingeniería sabemos que la Tierra no es plana y que por lo tanto debe haber otro tipo de geometrías donde yo pueda hacer lo mismo, pero en superficies que ya no son planas. Por ejemplo, ¿cómo podría medir el área de un cono? ¿Cómo podría medir el área de una esfera? ¿Cómo podría medir el área de un paraboloide hiperbólico? Esas superficies, para mí, son superficies que presentan curvatura. Y por lo tanto, lo que Pitágoras se ha imaginado en su momento, lo que Euclides ha planteado en sus teoremas, en sus 5 postulados, ya dejan de tener sentido aquí. Dejan de tener sentido acá. ¿De acuerdo? Y fíjense, les he puesto ese dibujito que es el de una arañita que más o menos refleja eso, ¿no? Hay una arañita, como la gente de la antigua Grecia. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito, por favor. Perdón, bueno, sigamos. Y hay otro, bueno, una arañita que vive así, con esos puntos de referencia cuadriculados,
y hay otra que mide o que vive en una estructura, en un espacio donde su telaraña ya no es una forma cuadriculada, está tejida de otra forma, ¿no? Presenta unos rayos y presenta unos círculos o unas circunferencias, y es otra forma de medir, digamos, su ubicación en la telaraña. Pondrán un puntito acá, por ejemplo, y entonces él tendrá que medir un radio que va desde acá hasta acá y un valor angular usando cualquiera de estas líneas para saber cuántos grados tiene que moverse y cuánta distancia radial se tiene que mover para llegar a este punto. En cambio, este otro no, solo contará cuántas unidades horizontales y cuántas unidades verticales se tienen que mover para ubicarlos en otro punto. Fíjense, son dos visiones diferentes para ubicarse un punto. Por lo tanto, las coordenadas curvilíneas, este capítulo lo que va a hacer es estudiar justo eso. ¿Qué pasa si yo mido o quiero ubicar un punto en una determinada superficie o en un determinado espacio? ¿Cómo yo hago cuando mido otras cosas que no sean distancias lineales? ¿Qué pasa si yo mido ángulos? ¿Qué pasa si yo mido distancias lineales? ¿Qué pasa si yo mido cualquier otro tipo de distancia curva, por ejemplo? Entonces, de eso se tratan las coordenadas curvilíneas. Y tiene que haber una matemática asociada que me permita hacer eso. Y esa es justo su utilidad. La utilidad de las coordenadas curvilíneas es tener una descripción matemática, es tener un desarrollo matemático que maneje una determinada geometría, que se adapte mejor a una geometría que estoy tratando de analizar, a la geometría asociada al problema. De eso se trata, de desarrollar, reitero, una matemática que se adapte a la geometría del problema. Si tengo circunferencias, quiero tener un desarrollo matemático que trabaje con circunferencias. Si tengo paraboloides hiperbólicos, quiero tener una descripción matemática que se adapte a mis paraboloides hiperbólicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo principia este estudio? Este estudio comienza analizando lo que es un sistema de coordenadas, lo que veíamos acá en este dibujito. El sistema de coordenadas es un sistema que me va a permitir ubicar un punto usando esas líneas subverticales y horizontales sobre esta superficie plana. O, en este otro caso, en un punto cualquiera, otro punto, digamos, pero midiendo de otra forma las coordenadas de este punto. ¿De acuerdo? Y para eso necesito un sistema de coordenadas. Necesito un sistema de referencia, que podría ser el eje X y Y, por ejemplo. Entonces ya mido la distancia acá y mido la distancia acá, y con esas dos distancias ubico ese punto, haciendo Pitágoras. Y en este otro caso no, ya no hago eso. Mido esta distancia, que es una distancia radial, y mido un determinado ángulo en esa dirección, digamos, usando este eje como referencia, que podría ser mi eje polar o el eje X. Entonces necesito un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia, o ese sistema de coordenadas, va a ser un conjunto de valores, un conjunto de puntos que me van a permitir definir sin lugar a dudas la posición de cualquier punto en un espacio euclidiano. Fíjense, esto es importante, porque estoy hablando de espacios más generales que el espacio euclidiano, pero en principio estoy hablando del espacio euclidiano porque nuestro espacio euclidiano va a ser un poco la madre de todas las bases. O sea, dentro de este sistema de ecuaciones, o dentro de este sistema de coordenadas, mejor, voy a meter otros sistemas de coordenadas, porque siempre necesito un sistema de referencia independientemente del sistema de referencia que esté usando. Y ese que es la base de todos los sistemas de referencia es la base canónica, el espacio euclidiano. O sea, para nosotros, nuestro universo va a ser un espacio euclidiano, siempre. Pero dentro de ese espacio euclidiano voy a meter otras geometrías que me permitan hacer otro tipo de medidas y generar otros sistemas de referencias, pero viviendo siempre dentro de un espacio euclidiano. ¿De acuerdo? Y para eso necesito transformar mis sistemas de coordenadas, porque si estoy dentro de un sistema euclidiano y meto acá una esfera, necesito unas ecuaciones que me relacionen o que me vinculen las variables X, Y y Z con las variables del sistema esférico.
necesito tener una relación, necesito tener unas ecuaciones de transformación que vinculen las variables de un sistema con las variables de otro sistema. Cada sistema de coordenadas maneja sus propias variables. El sistema euclidiano, en general, maneja variables lineales. Y esas variables son x, y y z. O u sub 1, o x sub 1, x sub 2 o x sub 3, como aparecen en algunos libros que le dan más generalidad todavía a lo que están haciendo. Nosotros le podemos llamar x, y z, digamos, pero es lo mismo. Y a eso se le llama transformación de coordenadas. ¿Cómo se hacen las transformaciones de coordenadas? Es fácil, porque lo único que tengo que hacer es escribir la ecuación o de una esfera o de un cilindro y a partir de esas ecuaciones encontrar vinculaciones o relaciones con las variables del sistema euclidiano. Y no hago más que esto, ¿no? Por ejemplo, yo escribo la ecuación de un cilindro, radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es un cilindro en el espacio. No se olviden que estamos hablando del espacio y su radio vale r y las variables son x y y. La primera ecuación es un cilindro. Cualquier cilindro en realidad. Son miles de cilindros. Pero cuando yo le doy un valor constante a r, digamos que r valga 1, que r valga 2, que r valga 3, esto se vuelve una superficie de nivel. Estaba hablando de superficies de nivel. Acá tengo otra superficie, otra ecuación. Para mí esa ecuación son dos planos. Son dos planos, porque el ángulo es constante. Son dos planos. No, en realidad un solo plano. Serían dos si manejara dos valores angulares, pero si θ vale 45 grados, va a ser un semiplano en realidad. Así mejor le llamaremos. Un semiplano. Y esa es su ecuación. Otra forma, ¿no?, de expresar la ecuación de ese plano, un semiplano así, digamos. A ese semiplano se le llama semiplano radial. ¿Y por qué le llamo semiplano? Porque solamente a partir del eje X estoy desarrollando ese plano, ¿no? Entonces, la primera sería un cilindro, en el ejemplo que estoy poniendo acá. La segunda ecuación sería un semiplano, fíjense, se llama θ. Acá le he puesto de manera genérica B, pero ese B puede ser 45 grados, puede ser 35 grados, es como una puerta, ¿no? Y la otra es un plano horizontal, Z igual a Z. Tengo un plano horizontal además. Un plano horizontal así, en el sistema de referencia X y Z. Este sería mi semiplano horizontal. Entonces, fíjense, cada una de estas ecuaciones representa una superficie embebida o dentro de nuestro espacio euclidiano. Porque sigo manejando las variables X, Y y Z. Y a estas ecuaciones se les llama ecuaciones de transformación. Y estas ecuaciones de transformación van a ser manejables cuando las variables radio, ángulo y z tomen el valor de una constante. El radio valga 5, ya tengo un cilindro real de radio 5. Que θ valga 45, quiere decir que esta puerta está a 45 grados del eje X, podría estar a 30, podría estar a 5, podría estar a 10, podría estar a 180. Entonces le voy dando un valor constante. No es una variable. En general no va a ser una variable. Tiene que ser un valor constante porque de otra forma estaría trabajando con una hipersuperficie. Y yo tengo que trabajar con una superficie real. Por lo tanto, tengo que trabajar con una superficie de nivel. Y z también tiene que tener un valor constante, ¿no? Deberíamos darle un valor constante. Z que valga 2, por ejemplo, tengo un plano horizontal paralelo al plano z igual a 0, que está 2 unidades por encima. O que z valga 4, o que z valga 0. Si z vale 0, estaríamos trabajando con el plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, a esas ecuaciones se les llama ecuaciones de transformación y sirven para transformar mis sistemas de referencia. Y es básicamente lo que tengo acá, escrito de otra forma. Tengo superficies, en este caso tengo cilindros, tengo planos radiales, tengo planos horizontales, o de manera genérica, como lo ponen en el Shaun o en cualquier libro, me ponen así, ¿no? La variable, por ejemplo, u sub 1 que sea u, o super 1 en realidad está poniendo acá, y son valores constantes, para que así tenga una superficie real.
Si le doy un valor constante al radio, tengo un cilindro de radio constante, ¿no? Si al valor del ángulo le doy un valor constante, tengo un semiplano a 45 grados del eje X, por ejemplo. Y si le doy un valor constante a Z, es un plano Z igual a 1, Z igual a 2. No lo puedo dejar solo como variables, en principio, para poderlos graficar en el espacio, porque si no necesitaría 4 ejes. Un eje para X, un eje para Y, un eje para Z y un eje para el radio. El radio, el ángulo y Z deberían tomar valores constantes. De esa forma puedo graficarlos en mi espacio euclidiano, tridimensional. Esto que está dibujado acá es lo mismo que he dibujado acá. ¿De acuerdo? Solo que con superficies que yo conozco. Estas son mucho más generales. Ahora, en condiciones normales, queridos jóvenes, en condiciones normales, yo puedo despejar de estas ecuaciones, de estas, por ejemplo, yo podría despejar X, Y y Z de estas ecuaciones. Aquí tengo despejados el radio, el ángulo y Z. Tengo despejadas esas variables. Y a estas ecuaciones de transformación se les llama ecuaciones de transformación directas, porque el radio depende de X, depende de Y, y podría depender respecto de Z también, si tuviese una esfera. Tita depende de X, depende de Y, y también podría depender de Z, en general. Y Z podría depender de X, de Y, y nada más, ¿no? Porque Z ya está despejado. Entonces, quiere decir que estas ecuaciones son ecuaciones de transformación directas, pero que en condiciones normales yo podría despejar X, Y y Z en términos del radio, del ángulo y de Z. Estas son coordenadas cilíndricas, ¿no? Que las conocemos. Podríamos despejar X, Y y Z en función de las otras variables, de las nuevas variables que serían el radio, el ángulo y Z, poniendo como ejemplo las coordenadas cilíndricas. Estas ecuaciones de transformación se llaman ecuaciones de transformación indirectas. Y estas ecuaciones de transformación son las ecuaciones fundamentales, ¿no? Porque estas variables me están vinculando las variables de un modelo geométrico, que es el modelo euclidiano, con un modelo geométrico que es el modelo cilíndrico. Entonces, estoy generando un vínculo, unos puentes que me relacionan variables de un modelo con variables de otro modelo. Cuando digo modelo, me estoy refiriendo a modelos geométricos. Ahora, como estoy despejando X, Y y Z, esto sigue siendo X, esto sigue siendo Y y esto sigue siendo Z. Pero expresados de otra forma. Antes era solo X, vamos a suponer que era la variable totalmente desnuda, X, y lo he vestido para carnavales. Y lo he vestido con el radio y lo he vestido con el ángulo, pero sigue siendo X. Y por lo tanto, la base que manejan las variables X y Z son las variables de la base canónica. Entonces, a X, ¿qué es esto? Le voy a llamar de manera genérica G sub 1, que depende de las nuevas variables radio, ángulo y Z, o U, P y W de manera general, y los voy a combinar como un vector. Y genero el vector de posición. El vector de posición es un vector que depende de X, depende de Y y depende de Z, expresado como combinación lineal de su base, que es IJK. Eso es lo que tengo acá. No se olviden de que esto es X. Eso es X, esto es Y y esto es Z. Solo que los he vestido de otra forma. ¿Cómo se dice eso en matemáticas? Se dice los he parametrizado. No les he hecho cambio de base, solo los he parametrizado. Porque la base sigue siendo Y, sigue siendo J y sigue siendo K. La base de ese espacio vectorial. Y como tengo 3 vectores en esta base, estoy hablando de un espacio vectorial de dimensión 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo acá como resultado de ese ejercicio, lo que tenemos ahí es simplemente el vector de posición parametrizado en términos de otras variables, nada más. Nada más. O lo que es lo mismo, esto. Es lo que es lo mismo, esto. A X lo estoy expresando como una función de U, de B y de W, en coordenadas cilíndricas. En lugar de colocar U, B y W, yo colocaría R, tita y Z, por ejemplo. Y lo voy a colocar en términos de R, tita y Z también en términos de R, de tita y de Z. Pero seguimos expresando el vector en base canónica. Ese vector está expresado en base canónica, por más de que no aparezca ahora X. Aparecerá, no sé, R coseno de tita, digamos, en la dirección de Y, R seno de tita en la dirección de J y Z en la dirección de K. Seguimos trabajando en base canónica.
Y estas ecuaciones, las ecuaciones de transformación directas o indirectas, me permiten mapear espacios vectoriales. Me permiten ver un vector de un lado y ver el mismo vector vestido de otra forma en el otro lado. Es como un espejo, es un mapeo el que estoy haciendo. Por un lado tengo, por ejemplo, las variables u, v y w, y estoy generando con esas variables las variables x, y, z. Estoy haciendo un mapeo. Estas serían las imágenes, ¿no? Las imágenes de este vector cuyas componentes son u, v y w. Un vector en otro sistema de referencia. Ahora, esta correspondencia entre las variables u, v y w con las variables x, y, z, porque eso es lo que estoy haciendo. Estoy vinculando a las variables x, y, z. Acá podemos ver eso, las variables x, y, z con las variables radio, tita y ángulo. Por lo tanto, hay dos conjuntos, ¿no? Dos variables. Una variable es x, la otra es y, la otra es z. Ese es un vector. Y tengo otro vector. Y ese vector depende de radio, depende de tita y depende de z. Esas son las variables del modelo cilíndrico. Y estas otras, las de arriba, son las variables que usa el modelo euclidiano. Y estas son las variables, reitero, que utiliza el modelo cilíndrico. Por un lado, en esta caja estoy metiendo radios, ángulos y zetas, y a este otro lado estoy sacando x, y, z, o podría meter por acá x, y, z y sacar por acá r, tita y z. Es un mapeo que estoy haciendo, son imágenes, son funciones, son transformaciones lineales las que estoy haciendo, viendo en el álgebra lineal. Ahora, cada terna ordenada v y w debería verse con una sola imagen a la salida. Debería haber solo una vinculación. Yo meto un vector con unas coordenadas y debería sacar otro vector con otras coordenadas porque estoy usando otro sistema de referencia. Entonces, la correspondencia debería ser 1 a 1. Para cada terna ordenada x, y, z debería haber una única terna ordenada v y w. La correspondencia debería ser biunívoca, debería ser una relación inyectiva la que estoy proponiendo. Es decir, debería ser una función. Aunque a veces no siempre ocurre eso. Pero aquí se le esfuerza un poco para que eso ocurra. Se le esfuerza para que eso ocurra. A estas nuevas variables, que de manera genérica ya no le estoy llamando radio, ángulo o z, les estoy llamando de manera genérica u, v y w, a ese vector o a esa terna ordenada, a esas variables, les vamos a llamar variables generalizadas o coordenadas generalizadas o coordenadas curvilíneas. ¿De acuerdo? Para vincular esta terna con esta terna, necesito ecuaciones de transformación. A estas variables las llamaré las variables cartesianas rectangulares y a estas en general les llamaré las variables curvilíneas. ¿De acuerdo? Un papel fundamental que juega en esta relación que estamos encontrando entre variables de sistemas de referencia geométricos diferentes es el jacobiano de transformación. Porque el jacobiano de transformación, jóvenes, es el espacio que existe en la matriz jacobiana, en el espacio de las columnas, yo le llamaría así, de la matriz jacobiana, que me permite tener una vinculación entre un espacio vectorial con otro espacio vectorial. Por lo tanto, el jacobiano es una matriz, en principio, la matriz jacobiana, y el jacobiano propiamente dicho es el determinante. Y aquí vuelvo a la teoría de sistemas de ecuaciones lineales. Para que mi sistema sea consistente, determinado, para que la solución sea única, tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Y antes de resolver el sistema de ecuaciones, para tener una idea de que si existe un espacio de solución o existe una solución única, tengo que hallar el determinante de la matriz A. Y el determinante de la matriz A, si es un valor numérico diferente de 0, decimos que la solución es única, que es un sistema consistente determinado. Y el jacobiano hace eso, exactamente eso. El jacobiano de transformación tiene que ser diferente de 0. Tiene que ser siempre diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0?
porque eso es lo que me dice la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. Porque si el jacobiano fuese cero, la transformación es inadmisible, no existe. Es decir, no existe una solución. No existe una solución cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones. Y por lo tanto, los vectores que tenga acá a la entrada no van a tener correspondencia con los vectores a la salida. No voy a tener una solución. Cuando yo lo veo eso desde esa perspectiva es bien interesante, ¿no? Cuando yo resuelvo sistemas de ecuaciones. Porque estoy transformando vectores cuando resuelvo sistemas de ecuaciones. Y la matriz de transformación que me dice si es posible o no es posible esa transformación es el jacobiano de transformación. Y el jacobiano de transformación se construye como sabemos. X respecto de U, X respecto de B, X respecto de W, Y respecto de U, Y respecto... Eso hemos aprendido en el cálculo ordinario. Y su matriz inversa, o la matriz inversa de esto, me permite ir en el otro sentido. Porque ahora es U respecto de X, U respecto de Y, U respecto de Z, etcétera, etcétera. Y este determinante tiene que ser siempre diferente de cero. ¿De acuerdo? Álgebra lineal. Sigamos construyendo. Aquí estamos viendo un poco los preludios, ¿no? Estamos viendo un poco los preludios de lo que se trata. Ahora vamos a considerar que tenemos un vector de posición que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P, cualquiera en el espacio. Si esto es mi sistema de coordenadas, aquí tengo un punto P y voy a construir un vector de posición. X, Y, Z. Un vector de posición. Y este vector de posición va a depender de U, va a depender de B y va a depender de R. Es decir, mi vector de posición es una cosa como esta. Como esta. Como esta. Este es el vector de posición que ahora estoy planteando. Sigo en base canónica. Sigue siendo esto X. Sigue siendo esto Y. Sigue siendo esto Z. Solo que ahora este valor de X, este valor de Y y este valor de Z, esas variables, los he parametrizado en términos de U, de B y de W. Es lo que he hecho. Por lo tanto, al vector de posición lo puedo derivar respecto de U, lo puedo derivar respecto de B o lo puedo derivar respecto de W. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Tengo ese vector en términos de U, de B y de W y los voy a derivar respecto de U, respecto de B y respecto de W para obtener esta aproximación lineal que es el diferencial total. Es una aproximación lineal al incremento, ¿no? Estoy incrementando pequeños valores para que mi vector de posición cambie de lugar, ¿no? Se desplace un poquito más acá, digamos. Eso es un diferencial total. Ahí estoy viendo cómo varía el vector de posición cuando le hago pequeños incrementos, bueno, en este caso pequeñísimos incrementos porque es un diferencial total en la dirección de U, en la dirección de B y en la dirección de W. Y el vector de posición es este. Sigue siendo X, sigue siendo Y, sigue siendo Z, pero simplemente los derivo ahora. Y lo que yo voy a obtener son vectores dentro de otro vector. Esto es un vector para empezar. Esto es un vector. Y esto es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque es así, ¿no? El vector de posición. Y cuando yo derivo este vector de posición expresado como combinación lineal así, cuando yo derivo este vector voy a tener la derivada de X respecto de U, la derivada de Y respecto de U y la derivada de Z respecto de U. Y eso es un vector porque está en base canónica. Lo puedo expresar como ecuaciones parametrizadas a mi vector o lo puedo expresar como combinación lineal de su base. Y cada una de estas derivadas, cuando yo derivo R respecto de U, R respecto de B o R respecto de W, reitero, voy a encontrar vectores a los que les voy a llamar, por ejemplo, E sub 1, E sub 2 o E sub 3. Son vectores. Y estos vectores, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, se constituyen en una base vectorial que le vamos a dar el nombre de base vectorial contravariante. También se les llama base natural o simplemente vectores unitarios. Pero esta es la base, una de las bases más importantes dentro de un espacio vectorial, la base natural. La base natural. Y la base natural se obtiene o se construye con el vector de posición, que está definido en base canónica. Solo que ese vector de posición está parametrizado en términos de otras variables. Por lo tanto, este vector es sub 1,
este vector es sub 2 y este vector es sub 3, si les pregunto en qué base están, todos deberían decirme, esos vectores están en base canónica, porque es todo esto, fíjense la base, I, J, K, es todo esto derivados respecto de U. Entonces será X respecto de U, Y respecto de U, y Z respecto de U, y eso es el sub 1. Y eso es el sub 1. ¿Y en qué base está? Está en la base canónica IJK. Y cuando yo derivo todo este vector respecto de B, genero E sub 2. Y cuando yo derivo todo este vector respecto de W, genero E sub 3. Tres vectores, reitero, que son linealmente independientes y que generan un espacio vectorial. Por eso son base de un espacio vectorial. Y a esta base se le llama la base contravariante. Se le llama la base contravariante. ¿De acuerdo? Acá simplemente por el dibujo estoy poniendo esta aclaración. Que U sub 1 sea U, que U sub 2 sea B y que U sub 3 sea W. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración? Porque para mí mis variables son U, V y W. Pero en el dibujo que descargué del internet no había U, V y W, había U sub 1, sub 2 y U sub 3, que es la forma que también se utiliza para representar a las variables. Entonces, cuando veo U sub 1, para mí en realidad es la derivada de R respecto de U. La derivada de R respecto de B sería este otro, y la derivada de R, respecto de W sería este. Ahora, ¿qué son estos vectores? Estos vectores, los vectores de la base natural o los vectores contravariantes, como también se les llama, son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Porque cuando tengo mis tres ecuaciones, mi cilindro, mi plano y mi otro plano en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, tendríamos una cosa como esta. Tengo el cilindro y dentro del mismo espacio tengo un plano horizontal acá arriba que corta el cilindro y genera esta curva, y tengo otro plano radial. Y al final estoy ubicando un puntito acá. Y ese puntito ha resultado de la intersección del cilindro con el plano radial y con el plano horizontal. ¿De acuerdo? Sigamos. Y por lo tanto, ese puntito sería mi punto P, hasta donde está llegando mi vector de posición. Y cuando yo encuentro los vectores E sub 1, E sub 2 y E sub 3, esos vectores geométricamente son tangentes a las líneas coordenadas que hemos formado. Al intersectar superficies. Porque cuando yo intersecto, ¿dónde está mi dibujo? Cuando yo intersecto el cilindro con el plano, genero una circunferencia de intersección. Cuando yo intersecto el cilindro con el plano radial, genero una curva, una recta, acá. Esa es una línea coordenada. Y cuando yo intersecto el plano radial con el plano horizontal, genero otra recta. Esas son las líneas coordenadas. Y estos vectores, los vectores de la base natural, acá está de manera genérica, ¿no? Esas intersecciones están acá. Esas líneas coordenadas están ahí. Y esos vectores que hemos encontrado haciendo simplemente estas derivadas son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Acá estoy mostrando en ese dibujito eso. Por lo tanto, la base natural, la base contravariante, son tres vectores que son tangentes a las líneas coordenadas. ¿Y quiénes o qué son las líneas coordenadas? Las líneas coordenadas son las intersecciones de un plano con otro plano, de un plano con el cilindro con el otro plano. O sea, hay tres intersecciones porque tengo tres superficies y cada una de esas intersecciones es una curva. Y los vectores unitarios que hemos encontrado, E sub 1, E sub 2 y E sub 3,
Esos vectores son tangentes a esas líneas coordenadas. Vamos a ver, cuando veamos específicamente un sistema de referencia concreto, vamos a verlos con más claridad a esas líneas coordenadas. Por ahora, lo único que me interesa saber es que esos vectores que los hemos encontrado, es sub 1, por ejemplo, derivando el vector de posición respecto de u, o u sub 2, derivando al vector de posición respecto de b, o u sub 3, que está por acá, derivando el vector de posición respecto de, no, aquí está u sub 3, respecto de w, esos vectores son vectores tangentes a las líneas coordenadas. A ver, ¿qué propiedades tiene la base contravariante? La base contravariante, no se olviden, la base contravariante es la base que he generado, que he encontrado, agarrando el vector de posición y derivándolos respecto de las variables. Pero ese vector de posición está en base canónica, ojo, y las componentes solo los he parametrizado. Por lo tanto, ahora dependerán de u, de b y de w. X dependerá de u, reitero, dependerá de b y de w, y es lo mismo, y z lo mismo. Z lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué propiedades tiene la base contravariante? Lo primero, lo fundamental, es una base local. Y acá tengo que hablar o tengo que hacer o tengo que aclarar algo importante, porque esa base local está acá. Porque ese es el punto P donde hemos construido nuestro vector de posición. Y nuestro vector de posición estaba referido a la base o al espacio vectorial euclidiano, a la base canónica, ¿no? Y demás. Este vector P está en base canónica. Solo que las componentes de X, las componentes de Y y las componentes de Z los he expresado de forma parametrizada, usando las ecuaciones de transformación. Por lo tanto, mi base es una base local. Porque el punto P podría estar ahí o el punto P podría estar acá. Pues aquí generaría otra base. Y son bases locales. Y son espacios vectoriales afines, porque hay traslación del origen de coordenadas. Ya no es un espacio vectorial acá, con el origen de coordenadas incluido. Ahora mi espacio vectorial está construido acá. No tiene el vector nulo como tal. Si lo construyo acá, el vector nulo está acá. Y mi vector nulo estaría acá. Mi vector nulo, entre comillas, digamos, que es el punto P. Primero, es una base local. Segundo, los vectores E sub 1, E sub 2 y E sub 3, la base contravariante, la base no natural, son vectores perpendiculares a las líneas coordenadas. Perdón, tangentes, me estoy confundiendo con el otro. Son vectores tangentes a las líneas coordenadas. En general no van a ser perpendiculares. Fíjense el dibujo que he hecho acá. Este vector con este vector no son perpendiculares. Este con este no son perpendiculares. Y este con este en general no son perpendiculares. No es que mi dibujo está mal hecho. Es que eso es lo general. Estos vectores en general no van a ser perpendiculares. Y esos vectores en general no van a ser unitarios. Por lo tanto, la base natural en general no va a ser una base ortonormal. Es un espacio vectorial inclinado, eso es lo más general que puede haber, y formado por vectores que ni siquiera son unitarios. Sigamos. A partir de estos vectores, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 3, que solo se encuentra bien facilito, y que los puedo ver en el propio jacobiano de transformación. Acá lo veo a esos vectores, son las columnas. Los vectores de la base natural, jóvenes, son los vectores o la base del espacio columnas de la matriz jacobiana. En álgebra lineal ustedes han visto, dentro de una matriz hay tres espacios vectoriales fundamentales: el espacio de las columnas, el espacio de las filas y el espacio nulo, el kernel. ¿Se acuerdan de eso? La base natural, la base que yo estoy estudiando ahora, es la base del espacio columna de la matriz jacobiana. Por lo tanto, si yo veo por columnas, ahí tengo E sub 1, ahí tengo U sub 2 y aquí tengo U sub 3. Qué interesante, álgebra lineal es el espacio de las columnas, la base natural. Y a partir de esta base, lo que yo puedo hacer, jóvenes, es construir
otros conjuntos utilizando un concepto que se llama conjuntos recíprocos. Y los conjuntos recíprocos, para empezar, necesitan definir una condición. Y esa condición es que el producto triple mixto de estos tres vectores sea diferente de cero. Por supuesto que tiene que ser diferente de cero, porque son vectores linealmente independientes. Y los vectores linealmente independientes son vectores que forman, en el caso de tres vectores, forman un paralelepípedo. Esa es la condición geométrica, digamos, de la independencia lineal cuando tengo tres vectores. Por lo tanto, su producto triple mixto es un número asociado al volumen. ¿Se acuerdan de los productos triples del capítulo 1 de cálculo 2? Teníamos los productos triples mixtos, y los productos triples mixtos que gozan de las propiedades de la circulación y todas esas cosas generan volúmenes. Y les decía en ese momento, los que han sido mis alumnos, que el producto triple mixto representa un volumen. Y en el álgebra lineal diremos que el producto triple mixto sirve para determinar si una terna de vectores son linealmente independientes. En este caso, la condición es que sean linealmente independientes. Por eso son base. Por eso son base. Y son el jacobiano. Es el jacobiano. El producto triple mixto es el jacobiano. ¿De acuerdo? Porque aquí tengo a U sub 1 como columna, a E sub 2 como columna y a E sub 3 como columna. Y el determinante es eso, ¿no? El jacobiano propiamente dicho. En coordenadas cilíndricas el jacobiano vale el radio, no es cero. En esféricas vale el radio al cuadrado por el seno del ángulo de elevación, no es cero. En polares vale el radio, no es cero. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, son vectores linealmente independientes, aunque tienden a degenerar en el origen de coordenadas. Por lo tanto, voy a generar a partir de la base natural, de estos vectores tangentes a las líneas coordenadas, voy a generar otros tres vectores utilizando el concepto de conjuntos recíprocos. Es toda una teoría. Si van al Shawn, van a encontrar ahí conjuntos recíprocos. Busquen en el Internet, van a encontrar conjuntos recíprocos. Pero la parte que a nosotros nos interesa son esas tres ecuaciones que he puesto ahí. Son tres productos vectoriales. Y no se olviden que estamos en base canónica. Así que son los productos vectoriales que conocemos, normales, que lo puedo definir como una transformación lineal, lo puedo definir con el determinante, haciendo saltos, lo que ustedes quieran, Y genero un nuevo vector E sub 1, o en este caso E super 1, haciendo el producto vectorial entre E sub 2 y E sub 3, y dividiéndolo entre el producto triple mixto que hemos encontrado con los vectores de la base natural. E super 2 lo genero de la misma manera. E super 3, o E sub 3, perdón, vectorialmente con E sub 1, dividido entre el volumen. Y E super 3 lo mismo. E sub 1 con E sub 2 dividido entre el volumen. Dividido entre el producto triple mixto. Siempre, no sé si ustedes se pondrán a pensar cuando ven ecuaciones como esta, ¿no? Pero si yo me pregunto y digo, ¿por qué en la segunda componente tengo que hacer E sub 3 por E sub 1 y en estas dos hago E sub 2 en E sub 1? Es decir, los vectores son crecientes, E sub 2 primero y E sub 3 después, E sub 1 primero y E sub 2 después. Pero en el vector E super 2 es al revés, es decreciente. E sub 3 primero y E sub 1 después. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Ya, bueno, me tranquilizan un poco porque cuando nadie habla pienso que nadie me escucha. ¿Por qué creen que el segundo término sea al revés? Por la expansión de Laplace, por la ley de signos en el desarrollo de las matrices, por todo eso, ¿no? El segundo término siempre se le cambia el signo. Cuando hacen un producto vectorial, al segundo término hay que cambiarle el signo, por la definición que viene del tensor alternante en la definición del determinante. Que eso se lo ve facilito con los signos de una matriz cuando calculan un determinante. ¿Se acuerdan? Más, menos,
cuando calculan los menores, los cofactores, cuando invierten una matriz, hay un término que siempre es negativo, y ese es el término negativo. Y estoy reemplazando ese signo negativo, alternando, digamos, o intercambiando el orden de los términos de los vectores que estoy multiplicando. Ahora, estos vectores nuevos que hemos encontrado, E super 1, E super 2 y E super 3, cumplen con una propiedad bien interesante. Porque si yo multiplico escalarmente E super 1 con E sub 1, el resultado es 1. Y es fácil, ¿no? Porque E super 1, fíjense, es esto. E sub 2 vectorialmente con E sub 3 dividido entre el producto triple mixto, multiplicado ahora por el vector E sub 1. Y lo que yo tengo acá arriba, lo que yo tengo entre estos tres vectores es lo mismo que lo que tengo abajo, por las propiedades de circulación del producto triple mixto. Por lo tanto, lo que tengo arriba es igual a lo que tengo abajo y eso vale 1. Por otro lado, cuando yo hago el producto escalar de E sub 2 con E sub 1, el resultado es 0. Quiere decir que E sub 2 y E sub 1 son vectores perpendiculares. Y E sub 3 con E sub 1 también es 0. Y lo mismo para el resto de los vectores. E super 1 con E sub 2 vale 0, pero E super 2 con E sub 2 vale 1. E super 3 con E sub 2 vale 0. Perpendiculares. Y lo mismo cuando trabajo con los vectores E sub 3. Estos vectores E sub 2 y aquí tenía vectores E sub 1. Entonces, lo que hemos encontrado son una nueva terna de vectores . Perdón, jóvenes, es que me están escribiendo. Sigamos. Disculpen las interrupciones. Lo que estoy formando entonces, decía, es un nuevo conjunto de vectores, aparte de la base natural, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, esa es la base natural, un conjunto recíproco de vectores, que ahora son los vectores E super 1, E super 2 y E super 3, que cumplen con estas reglas, con estas propiedades. Cuando yo multiplico E sub 1 con E sub 2, E super 1 con E sub 1, perdón, el resultado es 1. Cuando yo multiplico E super 2 con E sub 2, el resultado es 1. Y cuando yo multiplico E super 3 con E sub 3, el resultado también es 1. Y en el resto de los casos, en el resto de las combinaciones, siempre me da 0. Y eso me permite generar un operador vectorial, un tensor fundamental que se llama el tensor delta de Kronecker. Porque estos vectores, la base natural con el conjunto recíproco que yo he construido en este momento, que hemos construido entre todos en este momento, yo puedo crear una matriz, puedo generar una matriz con todos los productos vectoriales escalares que los he puesto acá. E sub 1 con E sub 1, E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 3, E sub 2 con E sub 1, E sub 2 con E super 2, E sub 2 con E super 3, E sub 3 con E super 1, etcétera, etcétera. Todos esos productos escalares los he puesto acá. Y he colocado sus resultados. ¿Y qué es lo que estoy generando? Estoy generando el factor idéntico. Estoy generando la matriz identidad. Una matriz formada por vectores columna canónicos. Y a esta matriz, que era la matriz identidad, también se le llama el tensor delta de Kronecker. Y se lo define así. Cuando yo hago el producto escalar entre la base natural y el conjunto recíproco, el resultado siempre va a ser 1 si I y J son iguales. Acá, por ejemplo, ¿no? En la traza de esta matriz. En los elementos de la traza, mejor dicho. I y J son iguales, I y J son iguales, I y J son iguales, pero en este otro término, I y J son diferentes. Acá también son diferentes. Por eso, haciendo uso de estos resultados que hemos obtenido acá, yo puedo generar la matriz identidad o el factor idéntico, como también se le llama, o lo puedo resumir de esta forma. ¿De acuerdo? Sigamos. Estos dos sistemas, estos dos conjuntos de vectores, el primero que hemos encontrado, que le hemos llamado la base natural o el conjunto contravariante, me ha permitido generar
otro conjunto de vectores utilizando teoría de conjuntos recíprocos, y es un conjunto que también de vectores que también me va a servir como base para un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista geométrico, dice que son dos triedros suplementarios los que hemos construido. Dos triedros donde cada uno de los triedros tienen aristas perpendiculares a las caras del otro. Y al nuevo conjunto de vectores, fíjense, este es el nuevo conjunto que hemos generado. No se confunda porque aquí estoy usando superíndices. Y el primer conjunto que hemos generado, así, con derivadas, de otra forma hemos generado, usa subíndices. La base contravariante usa subíndices. La base recíproca utiliza superíndices. Y a esta base se le da un nombre. Se le llama la base covariante. Ahora, ¿por qué se llama base covariante y por qué se llama base contravariante? Estos son vectores, ¿no? Estos son vectores. Y puedo expresar en función de estos vectores cualquier otro vector como combinación lineal de su base. Es decir, puedo generar un espacio vectorial a través de estos vectores. Todo es álgebra lineal, todos son espacios vectoriales. Por lo tanto, en este sistema, en el sistema del conjunto recíproco, si el tamaño del vector cambia, si es más grande, porque cambia estos vectores, esa es la gran preocupación, la gran novedad y lo lindo también, porque el tamaño de estos vectores cambia en función del punto donde esté definiendo esta referencia. Hemos dicho que son bases locales. Si la base local, digamos, en el espacio, la base natural lo define en este punto, estos serán sus vectores, digamos, no necesariamente perpendiculares y no necesariamente del mismo tamaño. Pero si lo pongo acá, digamos, a la base, defino la base natural en este otro punto, este vector tal vez se hace más grande en ese punto. Y este otro tal vez se vuelve más pequeñito y va a tener otra dirección además. Y este otro tal vez cambia de dirección y se vuelve así. Y cambia de tamaño. Cuando eso sucede con estos vectores, cuando cambia el tamaño de la base, del vector i es sub 1, perdón, o del vector e sub 2 o el vector e sub 3, si aumenta de tamaño, su componente también aumenta de tamaño. Por eso se llama covariante. Varían al mismo ritmo. Si la base, el vector de la base cambia de tamaño, su componente también cambia de tamaño. En cambio, en la base contravariante, en esta base, en la primera base que hemos visto, si el tamaño del vector aumenta, su componente disminuye. Por eso se llama contravariante. Entonces, ahora estoy generando dos sistemas de referencia, uno suplementario al otro, a partir de esta definición de conjuntos recíprocos, que son vectores bien complicados, ya no son como la base canónica. En la base canónica el tamaño de los vectores siempre son unitarios. Siempre son perpendiculares. El espacio de las columnas está formado por vectores columna canónicos. En cambio, en estos sistemas de referencia, mis vectores de la base covariante o mis vectores de la base contravariante son vectores que pueden cambiar de tamaño, que ya no son unitarios y que no necesariamente son perpendiculares. Y cambian de tamaño y de dirección en cualquier punto del espacio donde yo los defina. Y además, fíjense, en la base contravariante, si el tamaño del vector aumenta, su componente asociada disminuye. Y en la base covariante, si el tamaño del vector base, por ejemplo, E super 1 aumenta, su componente asociada va a aumentar también. Y si E sub 2 disminuye, su componente va a disminuir también. Por eso se llama vector covariante. Importante, la base canónica, jóvenes, la base canónica, el hecho de que sea una base ortonormal hace que sea recíproca de sí misma al mismo tiempo. Es decir, la base canónica es contravariante y covariante al mismo tiempo. De ahí su importancia. De ahí de que todo el mundo habla de la base canónica siempre.
Y cuando vamos haciendo cosas un poquito más complejas, cuando vamos avanzando en la matemática y vemos otro tipo de bases, la base canónica siempre está omnipresente. ¿Por qué? Porque es una base simple, es una base elegante, es una base recíproca de sí mismo, es una base contravariante y es una base covariante al mismo tiempo. Entonces, ahora, en esta materia, estoy viendo lo bonito, lo lindo, lo elegante y lo importante que es la base canónica. Y la base canónica ha sido, por lo menos, ideada, aunque no como espacio vectorial, porque los espacios vectoriales han nacido en el siglo XVIII, más o menos, pero hace 4.000 años, cuando han definido un modelo plano, indirectamente, sin que lo sepan, estaban introduciendo el concepto de la base canónica. Por eso se estudia tanto la geometría euclidiana, por eso en todos los tutoriales hablan del teorema de Pitágoras y todas esas cosas, porque es algo fundamental en el desarrollo de la matemática. Y estos modelos nuevos que han aparecido con Riemann. Son espacios vectoriales de Riemann, ya no son euclidianos. Y Riemann es del siglo XVIII, si no me equivoco. De 1800, siglo XIX. ¿Qué propiedades tiene la base covariante? La base recíproca, la que hemos encontrado con esos productos vectoriales. 1. La misma propiedad que la anterior. Es una base local. Y al ser base, son vectores generadores de su propio espacio vectorial, por un lado, y además linealmente independientes porque su producto triple mixto seguramente es diferente de cero. Los vectores de la base contravariante eran tangentes a las líneas coordenadas. La base covariante, por el contrario, son vectores perpendiculares a las superficies coordenadas. Veamos para que se entienda mejor eso. Vuelvo a dibujar mi base canónica. Fíjense que estudiar coordenadas curvilíneas es un poquito más complicado y más interesante, diría yo, que lo que me dice el Shaun, ¿no? En el Shaun hablan de estas cosas, pero lo hablan de manera que suponen que yo ya sé estas cosas y yo nunca supongo nada. Esto es I, esto va a ser J y esto es K. ¿De acuerdo? Y estos son sus ejes, X, sus variables asociadas, X, Y y Z, que a su vez son subespacios vectoriales, ¿no? Y esto es I, y esto es J, y esto es K. Estos vectores, jóvenes, estos vectores son tangentes a la línea coordenada. X es la línea coordenada, es el eje. Los ejes son las líneas coordenadas, porque esta línea coordenada ha resultado de la intersección de este plano, del plano XZ, con el otro plano que es el plano XY. Por eso se llama línea coordenada. En cambio, en las coordenadas curvilíneas, yo intersecto esferas con conos, por ejemplo, esferas con planos. Y en el sistema cartesiano rectangular siempre intersecto planos. Y este es un vector tangente a la línea coordenada, es más, es colineal con el eje X. Por lo tanto, es contravariante, porque los vectores contravariantes son tangentes a las líneas coordenadas. Pero el vector Y también es perpendicular al plano YZ. Este vector Y es perpendicular al plano YZ. Por lo tanto, también es covariante, porque los vectores covariantes son perpendiculares a las superficies coordenadas, en este caso a los planos, y son tangentes a las líneas coordenadas, en este caso al eje X. Por eso, este conjunto de vectores de la base canónica son autorrecíprocos. Interesante, ¿no? Interesante. Por lo tanto, tengo ahora dos bases en el mismo punto P del espacio. En cada punto del espacio defino entonces dos bases. Unos vectores tangentes a las líneas coordenadas que se llama la base o que constituyen la base natural
y otro conjunto de vectores, otra terna de vectores en el espacio tridimensional, formado por vectores perpendiculares a las superficies coordenadas. ¿De acuerdo? Dos bases en el mismo punto. Y más adelante vamos a ver que existe una tercera base en cada punto del espacio. Y siempre es así. Siempre va a haber una base contravariante, siempre va a haber una base covariante y hay una tercera base que se llama la base física, que lo vamos a ver más adelante. La base canónica ocurre lo mismo. La base canónica es una base contravariante porque son vectores tangentes a los ejes X, Y y Z. Es una base covariante porque son vectores perpendiculares a los planos Z igual a 0, Y igual a 0 y X igual a 0. Y es una base física porque son vectores unitarios. Las bases físicas son vectores unitarios. En cambio, E sub 1, E sub 2 y E sub 3 hemos dicho de que en general no son unitarios, ni tampoco son ortogonales. No necesariamente lo tienen que ser. ¿De acuerdo? Entonces, tengo dos bases. En cualquier punto del espacio siempre voy a generar dos bases. Y estos dos conjuntos, estos 6 vectores, 1, 2, 3 formando la primera base y estos otros 3 formando la segunda base o la base recíproca o la base covariante, como le hemos llamado, son vectores que están en base canónica. Porque esa es la pregunta que uno se haría y que nunca nadie me lo hace y que en ningún libro me lo explican. Cuando yo la primera vez que veía esto y decía E sub 1, E sub 2 y E sub 3, esos vectores, ¿en qué base están? Porque los vectores siempre necesitan una base. Y la respuesta es fácil. Estos vectores están en base canónica. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es encontrar una relación entre las dos bases. Voy a hacer un poquito de álgebra lineal, en otras palabras. En álgebra lineal hacían cosas un poco más complicadas. Esto es un poco más simple, pero es importante. Lo que voy a hacer es encontrar una relación entre las bases, utilizando un concepto que se llama, ¿qué se llama este concepto? Transformación por invarianza. Un vector siempre se puede expresar, o lo puedo generar, o lo puedo expresar mejor como combinación lineal de su base. Y cuando yo lo expreso en una base diferente, sus componentes son diferentes. Si tengo el vector que representa la velocidad y los represento en base canónica, tendrá unas componentes. Pero si los represento en base local, TNB, por ejemplo, tiene otras componentes. Acuérdense de la velocidad, de la aceleración, de las funciones vectoriales de variables real que hemos visto cuando veíamos el triedro móvil y demás cosas. El triedro móvil es una base local también. El triedro móvil es un sistema de referencia que cambia de direcciones en cada momento, pero en general son vectores unitarios, ¿no? Y se dan cuenta y van moviéndose a lo largo de la curva. Con estos vectores ahora ya no me estoy moviendo a lo largo de una curva, me estoy moviendo sobre una superficie. Entonces, haciendo esa transformación por invariancia, yo voy a decir cualquier vector, no sé, el vector A, digamos, lo voy a expresar como combinación lineal de la base, de cada una de sus bases, como combinación lineal de esto, como combinación lineal de esto. Y la transformación va a ser por invariancia. Quiere decir que el vector no va a cambiar en el concepto físico del vector. La velocidad va a seguir siendo velocidad. Lo único que van a cambiar son las componentes porque los voy a representar en bases diferentes. Cuando yo uso bases diferentes, las componentes cambian. Pero el vector propiamente dicho no. La velocidad no tiene que cambiar en función de la descripción matemática que yo utilice. Simplemente es una forma diferente de representar lo mismo. A eso se le llama transformación por invarianza. Les voy a decir, en el lado izquierdo voy a usar la base contravariante. ¿De acuerdo? Voy a usar la base contravariante. ¿Por qué es la base contravariante? Porque estoy usando los vectores que tienen subíndice, la base natural. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Base natural, base contravariante. Y sus componentes van a ser estos. Diferencial de U, diferencial de B, diferencial de W. Esas son sus componentes. Es la forma diferencial de un vector. ¿De acuerdo? Un vector que podría ser el vector de posición en coordenadas curvilíneas. Y en el lado derecho de la ecuación, en este lado,
que lo voy a pintar con verde, en el lado derecho, estoy usando la base covariante. Fíjense, E super 1, E super 2, E super 3. Y sus componentes son diferencial de U con una raya, con una línea encima, no raya, línea. El diferencial de B con una línea encima. Esa línea no está diciendo que es un vector, simplemente es una forma diferente de identificar. En algunos libros utilizan un apóstrofe o lo cambian de color, lo que ustedes quieran. Yo para no hacer nada de eso, de encima de W, por ejemplo, o encima de B o encima de U, le estoy poniendo una línea, no es una flechita, es una línea. Por lo tanto, lo único que estoy diciendo es que esta componente es diferente a esta componente. O esta componente que no tiene la línea encima va a ser diferente a esta otra, porque estas son las componentes de la base covariante y estas son las componentes de la base contravariante. Son diferentes, pero el vector sigue siendo el mismo, por eso los estoy igualando. Transformación por invarianza. Acá estoy poniendo eso, ¿no? Observar que esta terna o esta terna corresponden a las componentes contravariantes y a las componentes covariantes en su forma diferencial del vector de posición, de cualquier vector. El vector de posición es cualquier vector, ¿no? Puede representar lo que sea. Puede ser el vector direccional de una recta, puede ser el vector normal de un plano, o puede ser la velocidad, o puede ser la aceleración, puede ser la fuerza, lo que sea, cualquier vector. El vector de posición siempre representa eso. Puedes representar a una curva, puedes representar a una superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llama vector de posición. Es un nombre especial, digamos. De acuerdo, sigamos. Lo que voy a hacer a partir de esta ecuación, es despejar las componentes. Puedo despejar diferencial de U, puedo despejar diferencial de B y puedo despejar diferencial de W. O si no quiero esos, puedo tratar de despejar diferencial de U con la línea encima, diferencial de B con la línea encima o diferencial de W con la línea encima. Quiero despejar. ¿Cómo voy a despejar de esta ecuación? Usando las propiedades del conjunto recíproco, utilizando el tensor delta de Kronecker. Y usando estos resultados. Yo quiero despejar estos, porque están asociados a U, a B y a W, con o sin la línea encima. El resto se va a hacer cero. De esa forma voy a despejar, usando esa propiedad de conjuntos recíprocos. Fíjense, a esta ecuación, a esta, la voy a multiplicar de distintas maneras. En el primer caso, acá, lo estoy multiplicando en producto escalar con el vector E super 1. En la segunda fila, a la misma ecuación, a esta misma ecuación de transformación por invarianza, lo voy a multiplicar por E super 2. Y a la misma ecuación lo voy a multiplicar E super 3. ¿Qué voy a conseguir con eso? Voy a conseguir despejar el diferencial de U. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen tanto sufrir, dirían ustedes, ¿no? ¿De dónde se inventan todas estas cosas? Porque yo sé que el producto escalar de E super 1 con E sub 1 es 1. Y que E super 1 con E sub 2 vale 0. Y que E super 1 con E sub 3 vale 0. Por lo tanto, estos dos se anulan y me queda simplemente diferencial de U. Y al otro lado de la ecuación, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda esto. E super 1 por E super 1, es decir, esto por esto. Queda esto por esto, todos superíndices. Y esto por esto. Eso me queda en el otro lado de la ecuación. Y a estos términos, porque a estos productos escalares, E super 1 con E super 1, E super 1 con E super 2, eso no valen 0, ¿no? No valen 1. Valen 1 cuando estoy haciendo el producto escalar entre los conjuntos, entre la base covariante y la base contravariante. Pero si hago producto escalar entre solo vectores covariantes o solo vectores contravariantes, el resultado no satisface las condiciones del tensor delta de Kronecker. Se queda así nomás. E super 1 con E super 1, E super 1 con E super 2.
y les voy a escribir o los voy a denotar de una manera más compacta, más sencilla. Y voy a decir, por ejemplo, voy a decir este E super 1 con este E super 1 le voy a llamar G11. Más facilito. Este E super 1 con este E super 2 le voy a llamar G12. Y este E super 1 con el E sub 3 le voy a llamar G13. Y lo mismo ocurre para despejar B, lo mismo para despejar B doble. Porque para despejar B, ahora tengo que multiplicar con E super 2. Porque este E super 2 con este E sub 1 se hace 0. Este E super 2 con este E sub 2 se vuelve 1. Y este E sub 2, E super 2, perdón, con este E sub 3 se vuelve 0. Pero este E sub 2, no, perdón, E super 2 con este E super 1 se queda así, no es 0 ni 1. Este E super 2 con este E super 2 tampoco se vuelve 0, ni 1. Es un producto escalar que será el módulo de ese vector. Pero hemos dicho que estos vectores en general no son unitarios. Igual la base contravariante, igual la base covariante. Entonces, de esa forma despejo diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W. ¿Y qué son diferencial de U, diferencial de B y diferencial de W? Son las componentes del vector en base contravariante. Y los estoy expresando como combinación lineal de la base covariante, multiplicado por estos términos. Y esos términos tienen un nombre. Se llaman coeficientes métricos. Segundos coeficientes métricos, en realidad, para ser más exactos. Fíjense que ya está. Ay, siempre sucede eso cuando hago eso. Ya está. Ya he despejado diferencial de U, diferencial de B, diferencial de W, y me quedo con el resultado que me interesa, con esta parte de la ecuación, que lo escribo acá. ¿De acuerdo? Lo puedo llevar a una forma matricial. Nos gusta el álgebra lineal, nos gustan las matrices, así que lo puedo llevar a una forma matricial. Y tengo este vector columna, formado por las componentes contravariantes en su forma diferencial, y al otro lado voy a tener esta matriz. Para mí es una matriz de transformación. Y acá tengo las componentes en base covariante. Por lo tanto, fíjense, he encontrado una relación bien sencillo utilizando el concepto de bases recíprocas para encontrar las componentes del vector en base covariante o en base contravariante en función de la otra base. Acá yo he despejado las componentes covariantes. Perdón, contravariantes, porque esto está en base contravariante, está en la base natural, los que no tienen la línea encima. Estas son componentes contravariantes, en función de las componentes covariantes. Pero podría haber hecho lo mismo para despejar las componentes covariantes en función de las componentes contravariantes. O hacer lo que he aprendido en álgebra lineal, invertir esta matriz y multiplicarla con esta. Y eso es lo que estoy haciendo, y de esa forma encuentro las componentes covariantes de mi vector. Por lo tanto, a partir de ahora, cualquier vector podría expresarlo como combinación lineal de la base covariante o contravariante teniendo cualquiera de ellas, usando estas matrices de transformación, usando estos cambios de base. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a un vector cualquiera, porque aquí hicimos para un caso ideal, para un caso hipotético, ¿no? Para una forma diferencial del vector, porque esas son las componentes en su forma diferencial, son similares al diferencial de X, al diferencial de Y y al diferencial de Z. Es lo mismo, en realidad. Solo que estas variables X, Y y Z están definidas en la base autorrecíproca canónica. Así que no me voy a pelear con esto porque ya toda mi vida nos hemos peleado con estas componentes. Es la forma diferencial del vector de posición. Y acá estoy usando la forma diferencial del vector de posición también, pero de cualquier modelo geométrico. Cilíndricas, esféricas o curvilíneas en general. Veamos un vector cualquiera, un vectorcito cualquiera, que mi vector sea A. ¿De acuerdo? Y este vector A lo voy a expresar en base contravariante.
Y al mismo vector A lo voy a expresar en base covariante. Y es una transformación por invarianza. Es el mismo vector A, pero estoy usando dos sistemas de referencia diferentes para expresarlos al vector. Y como son dos sistemas de referencia, tendrán componentes diferentes. Algo que quiero alertar su atención es que cuando yo uso la base contravariante, es decir, cuando yo uso los subíndices E sub 1, E sub 2, E sub 3, las componentes se representan con superíndices. Al revés, A super 1, A super 2, A super 3. En las componentes se utilizan superíndices y en su base se utilizan subíndices. ¿Por qué se hace? No sé, pero así se los representa. Y cuando tengo el mismo vector en base covariante, más de lo mismo. Si yo utilizo superíndices para identificar a los vectores, debo utilizar subíndices para identificar a sus componentes. Aprovechando este resultado, estos resultados que teníamos acá o entonces ya puedo transformar mi vector. Por ejemplo, si yo tengo las componentes covariantes, estas son las componentes covariantes, las que usan subíndices, estas componentes covariantes, este es el vector en base covariante, esto es cova, se le llama así, esta es la base cova. La base cova. Usa superíndices, la base cova. Y sus componentes usan subíndices. Y esta es la base contra. Esta es la base contra. La base contra usa subíndices, pero sus componentes utiliza superíndices. Fíjense, ¿no? Acá está. Superíndice, 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 y este es subíndice, subíndice, subíndice. Entonces, fíjense, puedo hacer cosas facilitas. Supongan que les dan a ustedes la base con subíndices, es decir, la base cova, el vector en base cova, y quieren obtener las componentes del vector en base contra. Entonces, simplemente tendré que utilizar esta matriz de transformación. Y es bien fácil de darse cuenta, fíjense como regla memotécnica. Esto está vinculado a un concepto que se llama el tensor asociado. Si yo quiero tener las componentes que están arriba, las componentes cova, entonces lo que yo tengo que utilizar son los coeficientes métricos con superíndices. En cambio, si yo quiero encontrar estas componentes, tendré que tener acá el producto escalar de los vectores de la base cova. No sé si me estarán siguiendo, porque posiblemente ya no a estas alturas del partido. Me imagino que estamos más durmiendo que otra cosa, pero hagamos un esfuerzo y despertemos. Eso es lo que ocurre, ¿no? Es lo que estoy tratando de explicar. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en tensores, porque esto ya son tensores lo que estoy estudiando. Una propiedad importante que también vale la pena recordar es que si yo multiplico las matrices, esta es la matriz covariante con la matriz contravariante, que estas son componentes, no son bases, son componentes, ¿ya? Son números, no son vectores, son escalares, por lo tanto son componentes porque los hemos obtenido con producto escalar. Un producto escalar entre los vectores de las bases. Esta la hemos obtenido con las componentes, con los vectores de la base contravariante y esto con los vectores de la base covariante. Y a esta se le llama la matriz métrica fundamental. Es la matriz Gram que han debido ver en álgebra lineal. Y la matriz Gram, cuando se multiplica con su inversa, siempre me da la matriz identidad. Por lo tanto, un resultado importante es que esta matriz
es la inversa de esta otra matriz. ¿Cuál es la matriz más fácil de hallar? Esta es la matriz más fácil de hallar. ¿Por qué? Porque esta matriz la obtengo haciendo el producto de los vectores de la base natural. E sub 1 escalarmente con E sub 1 me va a dar G sub 11. Entonces, esta matriz es la matriz métrica fundamental. Y esos G sub 11, G sub 12, G sub 13 se llaman primeros coeficientes métricos. Y estos otros elementos son los segundos coeficientes métricos. Y los hemos hallado, por ejemplo, el G20, super 22, ¿cómo los he hallado? Eso lo he hallado haciendo el producto escalar de E super 2 escalarmente con E super 2. Estos vectores están en base canónica, es un simple producto escalar. Cuando multiplico ese vector consigo mismo, obtengo este segundo coeficiente métrico. ¿Cuáles son más fáciles? ¿Qué matriz es más fácil de calcular? En mi opinión, esta es la más fácil de calcular, la matriz Gram, porque no es más que el producto escalar de los vectores de la base natural, de la base contravariante. ¿De acuerdo? Y finalmente, la base física. Finalmente, la base física. La base física es un nuevo sistema de referencia, pero que hereda muchas de sus propiedades de la base contravariante, es decir, de la base natural, la primera que hemos encontrado. Porque lo único que voy a hacer para obtener la base física es volverlos unitarios a mis vectores. Los vuelvo unitarios. Fíjense, tengo el vector E sub 1, un vector contravariante, de la base contravariante, es la base natural, la primera base que he estudiado. Acá tengo el segundo vector, base natural de la base natural, y el tercer vector de la base natural. Cuando yo los divido entre sus módulos, porque hemos dicho que estos vectores no son necesariamente unitarios, lo que estoy haciendo es obtener un nuevo sistema de referencia formado por unos vectores que mantienen la dirección y mantienen el sentido de la base natural, pero no mantienen su tamaño porque se vuelven unitarios. Y en ese momento estoy generando una base que se llama la base física. Entonces, en cualquier punto del espacio o del plano o de la dimensión del espacio vectorial en el que yo estoy trabajando, en cada punto de ese espacio, yo puedo generar una base local que puede ser contravariante, puedo generar una base covariante o puedo generar una base física, puedo obtener una base física. En cada punto del espacio hay tres sistemas de referencia. Y volviendo a la base canónica es contravariante. La base canónica es covariante y la base canónica también es base física, porque los vectores I, J y K son vectores unitarios. No necesito dividirlos entre su módulo. Y ahí nuevamente podemos ver o darnos cuenta de la importancia de la base canónica. En cambio, estas otras bases solo son contravariantes, ¿no? O solo son covariantes. Y de ahí desprendo, por ejemplo, la base física. En cambio, la base canónica es lo mismo 3 veces. Por lo tanto, cualquier vector, y con esto ya terminamos nuestra clase, lo puedo expresar en base contravariante o natural, en base covariante o recíproca, o en base física. De eso se trata las coordenadas curvilíneas. Las coordenadas curvilíneas, en principio, ahora en este capítulo, en este material que estamos estudiando y que hemos terminado hasta acá, en esta hora y media de clase que tenemos,
Lo único que hemos hecho es hablar de espacios vectoriales, hablar de bases y de sus propiedades que tienen esas bases. Vayan al Shaun, lo he subido a Teams, ¿no? Revisen, vean coordenadas curvilíneas, les va a hablar de lo mismo, pero les va a hablar el Shaun de otra forma. Tienen otra forma de representar a estos vectores. La forma del Shaun es una forma matemática. La forma de representar a estos vectores que yo tengo más viene del mundo físico. Y voy a ir cambiando en muchos casos la forma como represento esos vectores y cómo represento otras cosas del análisis tensorial. Pero básicamente es lo mismo. Si ustedes leen con detenimiento este documento y lo entienden y leen el Shaun en la primera parte, por lo menos antes de empezar a hacer ejercicios o cualquier cosa, si lo leen, se van a dar cuenta que estoy hablando de lo mismo. Pero el enfoque, la visión que tiene el Shaun es el enfoque de un matemático. Y el enfoque que yo le doy a nuestra materia es el enfoque de un físico. Muchas de estas cosas yo no las he estudiado con los matemáticos, los he estudiado con los físicos. Por eso que he heredado muchas de sus cosas, ¿no? De los físicos, que me parece más interesante, porque yo no soy matemático, ¿no? Yo estoy más del lado de los físicos que de los matemáticos, porque los ingenieros resuelven problemas de la física, de físicos, ¿no? Construyen un edificio, hacen un bioreactor, no sé, estudian ondas electromagnéticas, y son cosas físicas, son cosas reales que los físicos estudian. En cambio, los ingenieros solo se enfocan en el lenguaje, ¿no? En perfeccionar el lenguaje, sin ver mucho el tema de sus aplicaciones. Entonces, jóvenes, la nomenclatura que voy a usar es más una nomenclatura de los físicos. Están cordialmente invitados para lo siguiente que va a venir a continuación. Reitero, y con esto termino. En esta primera aproximación a las coordenadas curvilíneas, lo único que hemos hecho es hablar de espacios vectoriales y de los espacios vectoriales locales que generamos cuando intersectamos superficies, que ya no necesariamente son planos. Pueden ser superficies esféricas, pueden ser superficies cilíndricas, pueden ser planos inclinados, pueden ser planos radiales, planos horizontales, distintas superficies. Si ustedes van al Shaun, van a ver muchos sistemas de referencia porque utilizan distintas superficies para generar esas líneas coordenadas y para tener esas superficies coordenadas que ahora se definen o se estudian dentro de las coordenadas curvilíneas. Y en todos los casos, incluido la base canónica, en cada punto del espacio o del plano, voy a poder generar 3 sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho en esta clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las clases posteriores? Bueno, vamos a hacer ejemplos de transformar. Voy a transformar un vector de base cartesiana a base esférica, a base cilíndrica o a cualquier otro sistema de referencia. Eso es lo que vamos a empezar haciendo. Les voy a mostrar distintos modelos para hacer eso, distintas formas. Vamos a hablar de transformaciones de bases. Repase un poquito álgebra lineal. Luego, una vez que tengamos eso, le vamos a dar aplicabilidad a esto, porque no me voy a quedar solo con los espacios vectoriales, sino que vamos a empezar a hablar de elementos de área. Cómo se mide el área sobre una esfera, cómo se mide el área sobre un paraboloide, cómo se mide el área sobre un cilindro, cómo se mide el área sobre un plano. Y hay 2 formas de medir, una forma extrínseca y una forma intrínseca. Entonces vamos a generar 2 visiones diferentes, una geometría intrínseca y una geometría extrínseca, que no está en el Shaun. Bueno, está de manera referencial, no está tan clarito. Si puedo calcular áreas, también puedo calcular volúmenes. También puedo calcular longitudes de arco. Y también puedo empezar a resolver mis integrales de superficie para determinar flujos que están atravesando superficies, pero ahora en coordenadas generalizadas. Voy a volver a resolver problemas del capítulo anterior. Es decir, voy a darle aplicación a esto que estoy aprendiendo. A mí no me gusta preguntar en el examen, por ejemplo, transformármelo este vector de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Eso lo hace mi hijo de 5 años. Eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. Pero es más interesante si lo hacemos, si les digo, calcular este flujo que atraviesa esta superficie que está expresada en coordenadas cilíndricas y el campo vectorial está expresado en coordenadas esféricas. Entonces yo tendré que buscar mi elemento de área, mi elemento de volumen, si quiero aplicar Gauss, si quiero aplicar Stokes o si quiero aplicar Green, tendré que encontrar cuáles son sus elementos de área, ¿no? En cada una de las superficies
de una manera intrínseca o de una manera extrínseca. Cosas bonitas como esas, ¿no? De eso se trata las coordenadas curvilíneas. Ok, jóvenes, ya me he cansado y me imagino que ustedes también ya están cansados y también están aburridos. Así que nos vamos a despedir acá. Nos vamos a ver el siguiente martes, porque el viernes es feriado, tenemos que estar golpeándonos el pecho. No interesa en qué modelo geométrico lo hagamos. Yo lo haré para variar en coordenadas esféricas. Y nos vamos a ver el martes después de nuestros feriados, de los feriados de Pascua. Espero que hagan un recogimiento espiritual para que le pongan más empeño a las cosas que hacemos y nos vemos el día martes. Antes de que me vaya, alguna consulta, alguna duda que haya quedado en el tintero, algo que no se haya entendido de lo que hemos hecho. No, parece que los he despertado, creo que todos estaban durmiendo. No duerman, jóvenes. Bueno, nos vemos el siguiente martes. El viernes es feriado, no nos vamos a ver. Hasta el martes, jóvenes.